Buenos días, muy buenos días. Hoy es lunes 28 de julio, se fue el mes 7 del 2025. Ya estamos a las vísperas de las vacaciones. Muchos el jueves ya entran de vacación, sobre todo el sector educación, algunos, pero ya el viernes ya están todos de vacaciones. Para algunos serán 14 días, para otros solo una semana y así sucesivamente se van sumando. Y para otros, como un servidor, vamos a tener con suerte un día. Pero a esto nos dedicamos y esto es lo que nos gusta. Sean todos bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en Radio La RR.com. Inmenso el gusto de estar acompañado de todos ustedes. Fran Durán está en controles, soy Francisco Gómez. Hoy tengo el gusto de estar compartiendo con todos ustedes en Radio La RR.com en el streaming. Estamos también en las redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok y también estamos en X. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, que es el principal canal, mejor sonido, mejor imagen, todo es lo mejor, ahí lo tiene YouTube, así que vamos a ver por qué tanta preferencia para este canal. Hoy tengo el gusto que nos acompaña la abogada, miembro de UNIDEC El Salvador, perseguida política y en estos momentos en Europa, bueno, ya sabemos la historia de cómo es la salida de Ivania y de Rudy Joya en Europa. Están buscando un proceso, me imagino, aún para conseguir un estatus migratorio en este sector, pero esto lo vamos a ir conociendo. Ivania Cruz, qué gustazo tenerla nuevamente. Muy buenos días, bienvenida a la RR. Buenos días a todos los quienes nos escuchan y nos miran. Muchas gracias por la invitación, por estar en este espacio a Primera Vista para hablar un poco, ¿verdad?, sobre el tema de las y los defensores de derechos humanos en El Salvador, todo este tema de exilio, de cárcel, de persecución y pues también para estar pendiente precisamente cómo se desarrollan cada uno de estos casos. Bueno, perfecto, Ivania, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para que podamos actualizarnos de los temas que también les competen a ustedes. 7 en punto en El Salvador, hoy sí vamos. Ivania, ¿qué ha pasado con Fidel Zavala? Se dice de todo. Hace unos días comenzó otra vez una campaña acusándolo de estafador, acusándolo de cualquier cosa, pero fue una campaña feroz, duró poco probablemente, pero se recordó en esta forma. ¿Qué ha pasado con Fidel Zavala hasta ahora, Ivania? Bueno, para todos es conocido, ¿no? El contexto, la apertura de la forma de la captura, que fue por el tema de la floresta, pero que posteriormente se le activaron otros procesos. En todos esos procesos, pues obviamente el Estado también utiliza una manera de tortura psicológica con las personas para sentir esa presión, ya que la estrategia es que al tener varios casos abiertos y en varios tener orden de detención, aunque en algunos se pueda hacer un intento de posibilidad, a pesar de tener todas las desventajas por estar en contra del sistema, pues también se tienen otros casos. Y pues prácticamente las condiciones de Fidel también son en una situación grave porque se mantiene, se puede decir, en una inestabilidad dentro de las mismas Bartolinas del Isidro, ¿me entiendes? Que es donde obviamente él se encuentra. Lo digo de esta manera porque el Estado también en documentos oficiales, no puedo revelar en cuáles, pero el Estado ha manifestado que Fidel Zavala se encuentra en el centro penal de Mariona, lo cual es totalmente falso en primer lugar. Y en segundo lugar, si bien es cierto, también Mariona sería un riesgo muy fuerte para Fidel porque ahí se encuentran los autoridades penitenciarias a las que él denunció por torturadores, también las Bartolinas no presenta una condición. La última información que se tuvo y que incluso en una conferencia, por ejemplo, representantes del bloque como Fran mencionó que se tenía información de que a Fidel no le estaban pasando agua, situación que es totalmente cierta. También se le ve un deterioro en su rostro porque no está durmiendo, ya que en una Bartolina pues ni siquiera se tiene ninguna colchoneta, sin ningún tipo de condición. Y eso es muy, muy grave porque hay un desgaste bastante emocional y físico. Y con esto que se revive por parte de los panfletos del gobierno y todas estas personas que solamente se dedican para atacar a los supuestos opositores y defensores de derechos humanos,
Esto se revive de cara a las audiencias que han intentado programar y que es la misma fiscalía con la solicitud de las supuestas víctimas que intentan tratar de llegar a acuerdos. Es decir, hay una experiencia que ya es muy conocida por parte del Estado salvadoreño, y es que para que ellos obviamente tengan la razón en muchos procesos políticos querían que las personas aceptaran el abreviado, ¿no? Es decir, aceptar culpa y negociar con la fiscalía y pagar. Pues algo similar está pasando con este tipo de delitos, que obviamente es estafa, que eso es lo que intenta. Como decirle, la única manera, porque ese es el juego psicológico, la única manera que tú salgas es que tú concilies, que pagues, y ya sabemos que eso también puede ser una mentira por parte del Estado, porque cuántas personas hay con carta de libertad y el Estado no las libera. Es decir, no hay ningún tipo de garantía ni certeza de la misma situación o proceso tan injusto en la que no solo Fidel se enfrenta, sino todos los defensores de derechos humanos, porque sigo mencionando que el caso de Fidel es una venganza política, porque él fue la primera persona que puso la cara para poner al descubierto todo el tema de corrupción y torturas de centros penales. Hablo ya no bajo el anonimato, sino alguien que enfrentó de forma muy valiente al sistema. Ivania, y si hablamos del proceso, aunque suene repetitivo, ¿en qué parte va el proceso contra Fidel Zavala? Bueno, ya próximo se va a vencer el plazo de instrucción. Esto es bien importante porque ya estamos preparando condiciones de tener los posibles testigos a los cuales se pueden ofrecer. Lamentablemente también no descartamos la posibilidad que quieran prorrogar el tiempo, que eso es muy común a solicitud de la fiscalía, y esto es bien paradójico porque por una parte la fiscalía menciona que todos son culpables y que los defensores les han obviamente creado casos porque ellos tienen la razón, pero cuando ya se enfrenta el tema del tiempo al momento del plazo de instrucción, ¿qué es lo que pasa? Ah, no, necesitamos más tiempo para investigar. Y no supuestamente dicen que son culpables y no supuestamente tienen las pruebas. ¿Por qué no la fiscalía, si supuestamente están tan interesados en los casos políticos, ellos deberían de estar más interesados en tener una sentencia donde supuestamente se les da la razón? Pero es todo lo contrario, es todo lo contrario. Entonces eso significa que cuando piden más tiempo es porque la fiscalía no tiene nada, no tiene un caso sustentable. Ahora, en el caso siempre de Fidel Zavala, eh, está siendo juzgado prácticamente por el mismo caso, en dos oportunidades. Es un doble juzgamiento, o sea, Sí. ahí hay un montón de ilegalidades dentro del caso. Y por parte de la defensa, ¿cómo están viendo el caso? Aunque usted también es abogada y está muy al detalle de lo que está sucediendo, pero ¿cómo ven el caso? A pesar del tipo de justicia que se está viviendo en El Salvador. Pues mira, con los colegas, y yo también me solidarizo con ellos, es bien frustrante tener el conocimiento, prepararse, todo en el ámbito jurídico, para dar una postura, tratar de hacer un buen trabajo, y ves cómo el sistema, pues prácticamente algunas veces hasta las resoluciones están hechas. Ves cómo obviamente hay una orden para no sacar a las personas. Y todos los defensores de derechos humanos que están en prisión, tanto Fidel, tanto Alejandro, tanto Ruth, tanto muchas personas, tenían todos los arraigos para darles medidas. Hay que el proceso siguiera, pero tenían todas las condiciones para que les dieran medidas sustitutivas. Y no se los quisieran dar. ¿Por qué? Porque es una manera de venganza, de querer tener control bajo el miedo, bajo ese tipo de procesos que obviamente a todo mundo le andan fabricando. Entonces, los abogados, pues hemos hablado, vamos a preparar una defensa, obviamente, ya nos vamos a reunir de manera virtual, que es lo que tenemos, y el caso, por ejemplo, en el tema de la floresta, la han tratado de hacer con puros testigos que son empleados del mismo empresario, es decir, no hay una base que fundamente. Y en el caso del tema de los delitos de la estafa por la empresa que tuvo Fidel, hay muchos casos con tantas anomalías que han incluso, yo creo que la fiscalía ha buscado a estas personas que tuvieron algún vínculo con Fidel, y unos casos que se han tenido que comprobar que esas personas en su momento pues ya no había ningún tipo de deuda, porque eso es lo que tuvo Fidel con su empresa, deudas, más nunca estafas, que es muy diferente, y por eso se mantuvo que esos procesos eran mercantiles, pero aquí lo que quieren es cualquier cosa administrativa en el país, cualquier cosa civil, cualquier cosa mercantil, todo va criminalizado y todo lo hablan de penal.
O sea, esa es la metodología que ahora se ocupa en El Salvador. Entonces, una vez dijimos, eso pareciera como que el que tenga deuda va a la cárcel. Si mi empresa cayó en quiebra y quedé en deuda con algunas personas, entonces a la cárcel. O sea, ese es el mensaje que prácticamente intentan dar, pero con el caso de Fidel sabemos que tiene unas características especiales, que es precisamente porque esta persona tuvo la valentía de mencionar eso, y están utilizando a Fidel como un supuesto ejemplo para otros. Pero más allá de eso, bueno, al final el Estado ya es imposible que lo niegue, porque ya estas personas que han salido del SECOT, ¿no? Con el tema de los inmigrantes, tarde o temprano, si no es de una voz, es de otra, siempre al final venís a descubrir la metodología de este gobierno. ¿Qué necesidad hay que las personas, aparte de estar en prisión, las tengan que golpear, las tengan que dañar su integridad física? No hay ninguna. Lo que pasa es que ahora quien nos gobierna son criminales, son personas, incluso para mí, con ningún tipo de formación, con ningún tipo de conocimiento de derechos humanos, que deberían de tenerlo, porque todo el Ministerio de Seguridad Pública debería de haber formación en derechos humanos. Es, eso debe ir de lado a lado. La seguridad no impide a que también se deben de cumplir las garantías de las personas. Las 7:09 está con nosotros la abogada Ivania Cruz. Ivania, si tomamos en cuenta lo que le sucede a Fidel, casos que usted ya empezó a mencionar, Alejandro Enríquez, José Ángel Pérez, Ruth Eleonora López, Enrique Anaya, Atilio Montalvo, Pepe Melara, Eugenio Chicas, todos los presos políticos del 2019 al 2020, que fueron con los que arranca también el primer quinquenio de Nayib Bukele. O sea, ¿cómo está la situación de ellos? Usted que está en España específicamente, Ivania, ¿cómo se ve a nivel internacional? No solo un caso, sino que todos estos casos. Bueno, la verdad es que hay una situación bien preocupante en el caso de Atilio, lo vimos. Por suerte ha salido, pero con un deterioro de salud eh, bastante mal. Y yo digo, ¿y qué necesidad había de hacerlo pasar esto? ¿Por qué no darle medidas desde un inicio, desde la primera audiencia? Lo mismo con Pepe. Pepe se está preparando, obviamente, la solicitud de audiencia especial. Todo este tiempo se venía esperando exámenes médicos, resultados del hospital, de todas las citas que se pidieron, de todos los estudios médicos que se pidieron, para tener un expediente un poco más sustentable, ¿no? La solicitud de una audiencia especial por el tema médico. Entonces, vamos con la misma condición. En el caso de Pepe, diabético, ya con posibilidad de insuficiencia renal también, te comento esto. Ha llegado esa información también, y obviamente se va a pedir esa audiencia especial por él, pero estamos hablando de un común denominador de personas presas políticas, de personas que yo me pregunto, ¿y el Estado le va a cumplir a estas personas o por todo el daño que les ha causado? Estamos hablando de personas que casi pierden la vida. Estamos hablando de personas que se le han creado nuevas enfermedades. Es decir, no había necesidad de todo esto. Es un acto desesperado de Bukele de callar voces, que yo considero que es imposible. Es imposible. Por más que ha hecho esto, que los ha utilizado estas personas a modo de miedo, a modo de un gobierno terrorista, no va a parar el hecho de algunos que estemos exiliados en seguir replicándolo. A nivel internacional se siente mucha preocupación, los rostros cada vez de ellos son más visibles. Tenemos en el caso del Colegio de la Abogacía, ya el rostro de Ruth ya se emitió alerta también de Alejandro, y posiblemente esa misma línea lleve a Enrique con el tema de que ellos son abogados. Amnistía Internacional los ha declarado como presos de conciencia. La ONU también se ha estado manifestando, las diferentes relatorías. Creo que ha sido difícil llegar hasta ese punto a nivel internacional, pero es importante. Igual nos preparamos con diferentes colectivos y diferentes personas de otras organizaciones de demandas ya internacionales, porque esto va a llevar su tiempo, pero yo creo que ya tenemos lo suficiente, las organizaciones documentado, para comenzar a demandar a Bukele a nivel internacional. Ivania, y
casos tan sonados a nivel internacional como el caso de Ruth Eleonora López, sobre todo por el tipo de figura que ella era, ¿esto realmente afecta en la popularidad o afecta únicamente a nivel, no sé si decirlo, académico o de organizaciones internacionales a nuestro país? Claro que sí, porque mira, primer momento, Bukele antes negaba tener en primer, tener personas inocentes capturadas. Y esto lo llegó a aceptar incluso Costa Rica. De ahí negaba ante la ONU que él no encarcelaba opositores, que había libertad de expresión. Y con esto del exilio de más de 40 periodistas también después de lo de RUC, creo yo que ahí pasamos una línea que Bukele no lo había hecho. Y eso ha hecho precisamente que las personas estén emigrando por el tema de político, ¿no? Porque hay periodistas que han arriesgado en sacar situaciones incómodas para el gobierno, pero es la verdad, han hecho su trabajo por corrupción o por todo lo que han documentado. Y lo mismo con personas de las organizaciones. Este nivel de criminalización, este nivel de políticas de Bukele bastante represivas, ya ponen al país en una agenda política global en la que no estábamos. Esa es la palabra. Porque mira, por una parte se hablan de demandas con el tema de los inmigrantes que le van a poner a Bukele por haber tenido secuestrados a estas personas en el SECOD. Por otra parte se habla de demandas por las víctimas de lesa humanidad del régimen de sección. Por otra parte se hablan de medidas como en el caso de Fidel, el trámite de medidas en la CIDH y no sabemos después una resolución sobre este tema de cuántas personas que también la CIDH han estado haciendo audiencias por el cierre de espacios cívicos, etcétera, etcétera, como también lo que algunos casos de muerte ya se han documentado y se le ha trasladado a la CIDH. Entonces, al final la verdad no se puede tapar por tanto tiempo y estamos en una posición que ya El Salvador ya está en esa agenda política global. En los parlamentos a los que nosotros comunidades hemos visitado ya hay resoluciones. ¿Y todo eso en qué nos va a ayudar? En esas demandas internacionales, donde estás diciendo que no solo organizaciones se están pronunciando, sino también entidades políticas y públicas, que eso es parte de lo que te ayuda a documentar y a fundamentar con estos organismos. Entonces, al final lo que se esperaba que iba a ser de forma más lenta con todo este tema de represión de Bukele fue más rápido de lo que creíamos, pero ha sido por las mismas acciones de Bukele en tan poco tiempo. Y esto ha sido producto de esta alianza también de Estados Unidos con Donald Trump, que al final yo considero que le vino a restar la imagen que él ha invertido tanto a nivel mundial, porque hay muchas personas que sí, ya a Bukele se le cayó la máscara de demócrata y de algunos sectores que creían que El Salvador era diferente. Y ahora con el tema de lo del SECO, del tema de la minería, ya no goza con esa misma popularidad en algunos sectores. Y es bastante preocupante. Ivania, un tema principal que quisiera tocar con usted, que fuéramos un poco más profundo al análisis, es la función, no sé si la función, sino cómo los salvadoreños pueden ver cómo a nivel internacional también la función de un defensor de derechos humanos. En una oportunidad hablé con Leonel Herrera de todos los defensores de derechos humanos y no únicamente es defender a una persona sino que tantísimas funciones que puede desarrollar un ambientalista, un periodista, un abogado, un activista, en fin, cualquier tipo de persona que pueda defender derechos humanos ante el único violador de derechos humanos que son los estados. Pero, ¿qué tan difícil, y usted es un claro o un vivo ejemplo de tantos, qué tan difícil es en una democracia, entre comillas, que se está encarcelando, persiguiendo, callando a defensores de derechos humanos? ¿Qué tan difícil es mantenerse firme, mantenerse en pie o estar pensando que cualquier día van a llegar a tocar la puerta de su casa, de su familia, o van a pagar nuestros padres, nuestros hijos, o la familia por culpa de nosotros, o tener que salir del país? O sea, ¿qué tan difícil en una democracia, entre comillas, reitero, como la salvadoreña,
defender los derechos humanos, Ivania? Yo más creo que tan difícil es defender los derechos humanos en una dictadura, porque ya democracia no se puede decir. Desde que Bukele se reelige inconstitucionalmente no es democracia. Y es muy difícil porque eso siento yo que primero no es un trabajo remunerado, al final es una labor, una convicción. Y a Porque estas alturas, Ivania, del 2025 todavía hay convicciones en los seres humanos. de muy pocas personas, pero sí. Sí. Porque el ser defensor y defensora de derechos humanos es algo de no solamente ética y profesionalismo, sino que va más allá de actos humanitarios. En un mundo donde obviamente se violan los derechos humanos constantemente, tiene que todavía tener actos humanitarios para tratar de dedicarte a esto. Y lo voy a decir, ¿qué necesidad había, por ejemplo, que personas como estas defensores de derechos humanos que están encarcelados se han llevado la peor parte? Porque nosotros, el exilio ya es difícil. Dejar todo por lo que has construido en tu país, tu trabajo, tu oficina, el nivel educativo al que tú te formaste, como nosotros con el tema de maestría, la familia, que en mi caso está exiliada desde el 2021 en adelante, poco a poco toda se fue retirando, desintegración familiar en ese contexto. Es decir, no es un privilegio, es un reto con muchos sacrificios que van, pero ¿por qué lo haces? O sea, lo haces en primer lugar por la labor de nosotros como abogados de defender los derechos de terceras personas. Más allá de eso, en el tema personal, lo puedo decir, el tener un hermano preso político, pues obviamente también hizo que yo sintiera en carne propia el dolor de las madres, hermanas e hijas que también hacen cola, que también entregan paquetes, que también anden en marchas, que su dolor lo expresan en las calles. Yo lo sentí en carne propia eso, yo lo viví. Y eso me hizo pensar que aunque yo haya logrado la libertad de mi hermano, no dejar la lucha, porque yo la lucha ya la traía con las comunidades en el tema de sus derechos a la tierra. Entonces era como, si yo ya estoy en esto y logré la libertad de mi hermano, pues es una satisfacción haber logrado la libertad de algunas personas. Por lo menos sé que estuve del lado correcto de la historia y que no tengo ningún peso de conciencia de lo que hice. Y si tú me preguntas, Ivania, ¿te arrepientes de haber hecho todo ahora que estás viviendo en el exilio? Pues no me arrepiento porque sé que hice lo correcto, a pesar de todos esos costos. Pero, Ivania, ¿vale la pena? Mira, en estos momentos donde se ve todo negro en El Salvador, donde obviamente Exacto. La persecución política va a seguir, donde está acechando todo esto y que estamos viendo el lado más negro en toda esta situación de retroceso, cualquiera puede decir que no vale la pena. Pero yo soy de la idea que en el 2021 no había organizaciones, no había movimiento, no había movilización. Y yo llegué a ver marchas de 10,000 personas. Que si yo me hubiese dedicado a pensar en el 2021, no lo vamos a lograr, sino que trabajamos para lograrlo, se hizo bastante de esa organización y se marchó. Ahora, lo que pasa es que la gente está ahí y no habla por miedo, pero lo que hay que trabajar es la conciencia de las personas que no desconozcan lo que está pasando. Y ojo, que todo este ámbito que está pasando en El Salvador no es problema de las organizaciones civiles. Si aquí los que más se va a llevar el susto o las consecuencias va a ser el pueblo salvadoreño, porque había muchas personas que se beneficiaban de las organizaciones. Con la ley de agentes extranjeros, que también muchas organizaciones están cerrando o no están trabajando ya, pues ¿quién se va a ver perjudicado? El pueblo salvadoreño que recibía ese beneficio. Y es irónico porque hasta alcaldías de Nuevas Ideas recibían cooperación a nivel internacional. El Ministerio de Salud y programas de primera infancia también lo recibían y ahora se van a ver perjudicados. ¿Y culpa de quién? Pues el pueblo debe saber que es culpa de Bukele por crear ese tipo de leyes. Ahora, el gobierno pudo haberle dado una alegría a un sector de la población y que claro que nosotros decimos que combatan la delincuencia y que se sienta la seguridad, pero ese tema, posteriormente, cuando el gobierno no le cumple las demás promesas, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando no le cumplís con medicamentos en el hospital, cuando no le cumplís con construir nuevas escuelas ni el nivel educativo, cuando no le cumplís con la economía, cuando no hay un aumento del salario mínimo, cuando el alto costo de la vida está por las nubes, esa luna de miel entre el gobierno y el pueblo ya no está.
ya no está. Y la gente que cree y dice, no, yo mejor ya no me meto en organizaciones, no, mejor yo no ando en esto, no me va a pasar nada. Mentira, y no está el régimen de sección que hasta por un vecino que le cae mal también lo pueden capturar. Es decir, que aquí no estamos en riesgo solo los que estuvimos en primera línea, está en riesgo todos. Lo que pasa es que nosotros tuvimos la voz y seguimos teniendo la voz de aquellos que tienen miedo de denunciar, pero los que podemos hacerlo incluso a nivel exterior lo hacemos y los que estamos trabajando con otras organizaciones a nivel internacional lo seguimos haciendo. Entonces, en algún momento ahorita puede parecer que no vale la pena, pero yo creo que el sacrificio y el trabajo de todo lo que hemos venido haciendo, en algún momento sí la va a valer, porque en algún momento se van a destruir internamente ellos solos, porque ya vimos que varios funcionarios del gobierno también han sido sapos y que no están por Bukele, por lealtad, sino que están por intereses económicos o por un cargo que ellos desempeñan, que al final cuando tienen un partido de nuevas ideas, que no hay convicción ni lealtad, entonces lo que ha hecho, y siempre lo he dicho, Bukele ha construido en base a una imagen que es un castillo de naipe que se le va a derrumbar y la destrucción posiblemente incluso venga desde adentro. Así que yo considero que aunque pareciera que no vale la pena, yo soy de la idea que hay que tener esperanza. Y una de ellos es lo siguiente: Bukele hizo una gran inversión a nivel internacional con su imagen. Y ahora los que estamos exiliados en Estados Unidos, la diáspora, en México, en Centroamérica y los que estamos en Europa, ¿qué es lo que estamos trabajando? Dar a conocer en espacios de medios de comunicación como en organizaciones quién es Bukele, que ese modelo no se repite en otros pueblos. Y acá, por ejemplo, en Bilbao, en el País Vasco, ya creamos el Comité de Solidaridad, ¿verdad? Y que parte es de salvadoreños que han tenido más de 25 años de vivir aquí, los que recientes estamos nosotros llegando. Es decir, que la organización pasa fronteras y a nivel internacional ahora nosotros debemos de también todos esos millones de dólares que Bukele invirtió en su imagen, pues ahora nos toca a nosotros dar a conocer la verdad en otros países. Yo creo que aquellos colegas que me están escuchando o compañeros en los diferentes sectores de donde ellos están por este tema de que se encuentren exiliados o los periodistas pueden seguir haciendo su trabajo a pesar de que ya no estemos en el territorio. Ahora, el momento del exilio es una decisión que ustedes no son los primeros ni los únicos del Salvador, sino que en el mundo está pasando de todo. Pero me da la impresión, no es que me dé la impresión, así es prácticamente, que estamos viviendo situaciones muy similares en muchos países. Y lo más problemático es que se está normalizando. Y ¿cómo es que dicen? Lo malo se ve bien y lo bien se ve malo. Entonces, ¿cómo lograr desde afuera concientizar a más personas? Porque eso es todo. Este momento que se está viviendo es de popularidad. Y la popularidad hace de que algo inconstitucional se normalice y se diga que no hay ningún problema. ¿Cómo desde afuera se puede lograr esto, Ivania? Porque ustedes tienen mucha más posibilidad de hablar que nosotros, pero están afuera. O sea, ese es el equilibrio quizás que se da. No están adentro, pero sí pueden hablar más, Ivania. O sea, ¿cómo se logra todo esto? Mira, en primer lugar, mantenerse activos. Yo creo que la mayoría de personas exiliadas cuando se fueron se mantuvieron en silencio por querer obviamente proteger también su seguridad. Pero si te sentís respaldada de organizaciones, pues te da la valentía de hacerlo y también la seguridad de tu familia, de la que obviamente aquellas personas todavía quedan en el país. Eso creo que es lo primordial y creo que es la prioridad de cualquier persona, su familia, ¿no? Pero también la convicción de que tenés que el pueblo te necesita y que si tú sentís que podés en tus manos tener, porque yo me siento con un honor el hecho de tener esos espacios y que yo me siento con el compromiso por el día a día en El Salvador, por aquellas asesorías que día a día nosotros recibíamos de madres, de hijas, de toda esta desesperación que estaba pasando, de andar en el territorio, de las marchas. Entonces es algo que no lo puedes olvidar. Tenés tu propio problema de exilio, que tenés que ver por tu legalidad, que no entres en irregularidad, que tenés que ver ahora por tu propia subsistencia. Pero en un mundo, como te digo, lleno de tanta situación,
El problema es que aquí las políticas de diferentes países no es un modelo nuevo, como mencionar, este modelo Bukele hay que replicarlo y por eso. No, el modelo Bukele es un modelo fascista y que aquí lo que quieren hacer con este tema es obviamente querer normalizar que para tener seguridad tenés que sacrificar los derechos humanos. Ese es el mensaje que estos gobernadores están queriendo imponer. Entonces ahí prácticamente estás dejando o queriendo dejar a un lado miles de años de progreso con el tema de derechos humanos y los mecanismos. Y eso no lo podemos permitir. Entonces yo creo que en eso sí estamos a tiempo, con la denuncia constante, con los pronunciamientos, con las concentraciones a nivel internacional, de impedirlo. Porque mira, aquí en Europa ha sido muy difícil poner el tema El Salvador ante una necesidad de que tú escuchas obviamente el problema de Israel con Palestina, escuchas el problema de otro sector, que aquí pasa esto. Entonces, poner el tema del Salvador fue difícil. 2 años de trabajo para eso. Pero ¿qué se ha logrado? Que en una comisión del Congreso de Diputados de Madrid se haya discutido una pieza, se ha logrado que en un parlamento, en un pleno se haya mencionado, en Navarra otro parlamento también se haya mencionado, y les comento que aquí, porque es un sector de vacaciones en agosto, pero en septiembre ya tenemos otras actividades programadas y en octubre otras, y todas son del tema del Salvador. Entonces yo creo que eso no lo puedes evitar, y ahí tendríamos que entrar a ese nivel. Lo comento por aquellos que están en Guatemala, en México, la diáspora. La diáspora jugó un papel fundamental con el tema del voto del exterior y no está mucho a lo que van a volver con el circo, con el tema electoral, con querer disfrazar, obviamente, que estamos ante una democracia. Pero yo creo que si nosotros nos uniéramos a nivel internacional con un trabajo muy coordinado en una misma línea, más las personas que están en el territorio, así como Bukele fue tan rápido para arriba, así también puede ser más fuerte el golpe entre más arriba está, obviamente, con esta situación. Y también que la política de Estados Unidos es muy cambiante. Bukele ahorita se siente fuerte por, obviamente, el presidente que ganó, pero así también otros gobiernos le abrieron investigaciones, sancionaron a sus funcionarios con la lista Angel. O sea, no la tiene tan fácil. Y Bukele en todo esto también se ha ganado enemigos políticos a nivel internacional. Realmente el tema de ser dentro del cuerpo diplomático, Bukele no ha sido inteligente, porque el que se enoja pierde. Y ese ha estado obviamente teniendo discusiones y no manejando la forma diplomática que tuvo que haber sido. Entonces, en ese sentido, al final lo que Bukele ha hecho es ganarse más enemigos políticos. ¿Qué tanto ha sido, no una cantidad específica, ni quiénes, pero qué tanto es el destino de Europa también para buscar un exilio, un asilo? Porque el problema es que no se puede ir solo usted o como mencionó, dejar todo atrás. Hay una familia, están sus arraigos también para el país y se piensa regresar, como me imagino, pero ¿qué, ¿qué tanto se busca como destino Europa? ¿O es, como dicen, lo primero que salga? Fíjate que, bueno, en primer lugar, yo siento que en el tema personal, ni tanto fue que yo me quise Sí, quedar acá. O sea, lo mío fue, me quedé circunstancial. atrapada. Sí, ya no me puedo regresar. Con una maletita de mano ya no me puedo regresar y aquí, vea. Y fue resguardar la seguridad de mi mamá, que obviamente estaba ella allá y enfrentó todo ese sistema de, del allanamiento de mi casa y también, bueno, el licenciado Rudy que también estaba acá en Madrid, que tampoco lo pudieron capturar por eso. Entonces, fue una cuestión que nos encontrábamos aquí y no nos podemos regresar. Pero con el tema del Salvador sí ha incrementado. Y te voy a comentar, en el 2021, cuando yo vine, hay una institución que se encarga en el tema de dar asistencia legal a las personas inmigrantes y en el 2021 la mayoría de salvadoreños se les negaba el asilo. ¿Por qué? Porque la política de seguridad de Bukele había sido, es que aquí ya vivimos en el país más seguro del mundo mundial, ¿no? Así era la palabras que utilizaban ellos mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la gente venía y decía que por el tema de pandillas y le negaban el asilo porque obviamente ya estaba esa popularidad aquí. Pero ahora
con los informes que nosotros estuvimos entregando y las noticias que ellos han venido dándole seguimiento a El Salvador, se fijó que el método de asilo en Salvador ya había cambiado. Ya la gente no emigraba por pandillas, sino era porque el Estado le está violentando sus derechos o porque es perseguido por el Estado. Y aquí me he encontrado de varios sindicalistas que se vinieron antes que mi persona y que buscaron obviamente el tema de refugio. Entonces, hay un incremento bastante significativo con inmigrantes del Salvador acá en Europa. La mayoría incluso de salvadoreños residen más que todo en Madrid y Barcelona, por lo que yo me he podido dar cuenta. Y también estoy escuchando que entre mayo y junio también han venido varias personas para acá. Entonces, ahora, fíjate que nosotros, y te lo voy a poner, por ser un alto perfil con el tema de persecución política, a nosotros en un mes nos salió la cita para el tema de asilo, donde te dan una carta de protección para que no podamos ser devueltos a nuestro país de origen. Pero yo me he encontrado con otras personas de otras nacionalidades que se han tardado 3 meses, 6 meses y no ha llegado esa cita. Entonces, creo yo que todo este tema a nivel internacional también ha ayudado para aquellas personas que salimos del exilio, tu solicitud va documentada. Y aparte que obviamente yo, al tener cámaras en la oficina y en mi vivienda, yo tenía todo digamos, un documento con toda la persecución, las marchas, la inteligencia del Estado, las personas que se te filtraban o que te pedían tu documento cuando ibas a una actividad, o la vigilancia que hacían dentro de mi vivienda, porque había momentos en que 24 horas un vehículo afuera. Entonces, todo eso de esa vigilancia de la policía y de la inteligencia del Estado, pues también tenemos muchas cosas documentadas. Entonces, sí, es lamentable que hay incremento. Y ojo con esto, ahí se le cae la farsa a Bukele, que aunque por más que venda que es el país de las maravillas, ningún salvadoreño está queriendo quedarse, sea por lo económico, por el desempleo o por el régimen de sección o la persecución política. Eso, Ivania, ¿cómo contrasta con toda la publicidad que se hace para que el Singapur de Centroamérica, que el país más cool, el mejor país, el presidente mejor evaluado? ¿Cómo contrasta toda esa publicidad con todas estas realidades que ustedes representan en cada uno de los países y que han tenido oportunidad de estar en medios, de estar con asociaciones, con sindicatos, aún con autoridades de cada uno de estos países? Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas del extranjero y que genuinamente, o sea, sin pasionismo político, sino que guiándose únicamente por la publicidad, y dicen, yo quisiera tener un presidente como el de ustedes, que da dinero, que da comida y que los tiene libres. Se lo están diciendo genuinamente sin conocer cómo éramos antes, cómo somos ahora o cómo es el gobierno. ¿Cómo se contrasta todo esto con la realidad que ustedes presentan, Ivania? No, la verdad es que yo considero que ha sido bien asertiva nuestras visitas, nuestras actividades y nuestros espacios, porque hemos tenido también espacios en Madrid y acá con la comunidad salvadoreña. Y también llegan personas de otros países como Colombia que dice, yo quisiera tener un presidente de Colombia como el de ustedes. Ya nos hemos topado con esa situación, pero cuando escuchan nuestro testimonio, cuando escuchan nuestros informes, cuando ven la situación, entonces ya ellos comienzan a comparar y dicen incluso, entonces Bukele es un Uribe en Colombia. O sea, cada uno conoce su realidad y los presidentes que ha tenido y comienzan a compararlo con quienes ellos consideren. Entonces, comenzás a generar, como decimos, la publicidad de boca en boca, que es obviamente la más verídica porque te lo están diciendo unas personas que son testimonio propio de allá. Entonces eso sí nos ha permitido avanzar. Increíblemente aquí en el País Vasco hay mucha convicción de eso y en Madrid ha sido un poco más difícil. Ahí hemos estado con el comité Monseñor Romero, que también ellos tienen otros sectores, como va a haber una gira también en otros espacios como Barcelona, etcétera, que te permite ir generando como un tipo de campaña, porque yo lo llamaría una campaña de información, porque la gente lo que está es desinformada.
Entonces, una campaña de información de la realidad y la situación política social de El Salvador. Yo creo que eso es bien importante. Aquí me he encontrado, aquí en España, con exfiscales también que han dado información de su situación. Varios policías salieron del país también, porque ellos dicen, bueno, nosotros firmamos muchas capturas arbitrarias y la verdad es que el gobierno no va a venir a poner la cara por mí, lo que va a hacer es entregarme, y eso es cierto, ¿verdad? Eso es cierto, que al final solamente unos cuantos van a ser los protegidos, que Bukele obviamente va a ser, es un círculo muy pequeño, pero todos aquellos que se prestan a policías, a autoridades penitenciarias, todos esos van a ser los primeros en que van a ser juzgados. Y solo para confirmar un poquito la pregunta anterior, por el dato que tú me decías, yo tenía un documento sobre eso, que en España están viviendo 37.949 salvadoreños. El 57% se concentran en Madrid y Barcelona. Y hay una presencia de salvadoreños en diferentes tipos de provincias. Las mujeres que han emigrado representan el 58% de ese dato que yo te acabo de mencionar, es decir, la mayoría mujeres, migrantes jóvenes y también, bueno, que andan teniendo menos de 40 años. Entonces se puede decir de que el nivel de personas acá en España se está elevando, se está elevando. Y qué preocupante, Ivania. Y si así vamos comparando otros países de destino, son miles y miles y miles. Y no contemos Canadá, Estados Unidos, Australia y otro país donde hay muchísimos salvadores, sino que países que aparentemente no tienen un número grande de salvadoreños, pero esa cantidad que usted menciona es sorprendente. O sea, cuántos salvadoreños habitando en España. Y hasta el 2024, sí. Y eso ahorita en el 2025, por información que tengo, ha incrementado. Y esa era la siguiente pregunta. ¿Qué tanto está incrementando el exilio? O sea, ¿cómo decimos? El Singapur de Centroamérica, el país más cool, sin violencia, el país de Surf City, el país donde, de la sonrisa que le volvieron a llamar, y tantas cosas que dicen. Perfecto. ¿Y por qué hay tanto exilio? Porque sí vemos a muchas personas, y se lo repito, muchos dicen que están pensando en salir del país, están pensando en el exilio. Algunos puede ser que no tengan persecución, pero las condiciones económicas los están obligando a buscar un mejor futuro, y probablemente Estados Unidos o Norteamérica no sea un destino ya, pero ¿cuánto salvadoreño está pensando seriamente en salir del Salvador ya? Sí, mira, es que lo que pasa es que aquí se contrasta el discurso versus la realidad. Es que eso es lo que pasa. Por una parte, Bukele manifiesta este tipo de país de maravilla, el país que todo el mundo quiere visitar, que el turismo ha incrementado y que obviamente las casas encuestadoras a las que ellos pagan, pues el nivel de popularidad sigue. Pero por otra parte está la realidad donde obviamente personas están inmigrando, no quieren vivir en ese supuesto país de las maravillas, y que comienza obviamente otras personas a estar dentro del exilio. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con toda esta situación? Es que ante el discurso falso de Bukele, la realidad es otra y testimonios obviamente están sucediendo sobre eso. Ahora, te comento, para mí ha habido 3 errores políticos de Bukele a nivel internacional, que fue el Bitcoin, reactivar la minería y el tema de los inmigrantes. Muchas personas, y lo digo porque he tenido la oportunidad de conocer a varios, querían viajar a El Salvador, pero desde que vieron las imágenes de los inmigrantes al Secot, ya no. Para mí Bukele ya no es la persona que yo creía. Así me lo han dicho personas de Madrid. No, hoy se le cayó la máscara de dictador que es y de torturador. Entonces, aquí al final ya como yo considero, ya Bukele sabe que no puede conservar esa imagen. Y el problema es que ante su acto desesperado, o la encuesta que salió del 55%, ¿no?
¿Qué es lo que él utiliza? En momentos de desesperación utiliza las cortinas de humo y ahí comienzan las capturas de otras personas. Entonces, esa satisfacción hacia el pueblo salvadoreño, por más discurso Bukele ya no lo puede sostener. Y aquí se vuelve lo peligroso, porque aquí es donde comienza la represión. Antes era venderte el discurso bonito, como digo yo, la luna de miel, pero ahora que ya no se puede cumplir eso, no, ahí viene la violencia. Y mira qué preocupante es, porque el tema de seguridad, eso no va a ser a largo plazo. Eso es una medicina, un remedio natural del momento, porque eso de estar criminalizando a los estudiantes también y llevarlos con el régimen de excepción está creando la nueva generación de violencia, porque no están apostando para nada a la prevención. Castigar a estudiantes con cárcel no es un buen futuro lo que nos espera para el país. Entonces yo creo que la falta de educación, el nivel de analfabetización va a incrementar. Y la falta de asistencia médica con enfermedades que antes se podían, obviamente, regular, o campañas del tema de dengue. Antes se veía que iban a fumigar a tu casa, o ya ni se ve nada de eso, o la reparación de las calles en las comunidades, etcétera, etcétera. No, la verdad es que el nivel de retroceso no lo hablemos solo de la manera de la institucionalidad, no, del progreso en todos los sentidos del país. Y eso, como ya no va a poder sostener obviamente esas promesas, pues obviamente la gente va a reclamar. Y ahí es donde viene la amenaza del régimen de excepción, porque por eso lo mantienen vigente. Es un método de amenaza para que la gente no se manifieste. Entonces yo creo que va a llegar un punto que El Salvador se va a convertir en una convulsión social, poco a poco. Y eso es lo que yo digo a nivel internacional. Ya vivimos 12 años de guerra en El Salvador, nosotros hemos ido de forma pacífica a las manifestaciones, estamos con un discurso de paz, pero el que está con un discurso de violencia, de represión, de cárcel y amenazas a exilio es Bukele. No somos nosotros. Con eso quisiera terminar, Ivania. ¿Cómo se ve en España la implementación de la ley de agentes extranjeros acá en el país? Y a nivel internacional, porque usted tiene contacto ahora con muchas más nacionalidades también. Pero ¿cómo se ve esto? ¿Cómo ven a El Salvador después de esto? Muy preocupante. Mira, en el tema de España maneja mucho el tema de la diplomacia, de poder sentarse con funcionarios de casa presidencial y ver las preocupaciones, porque la ley te deja muchos vacíos. No solamente va a ser el 30% de descuento, cuando ya comienzas a analizar y ves que hasta la renta después estás hablando de un 40%, que ves que deja a ciertos criterios, dicen ellos, de lo que ellos van a evaluar, entonces comenzás a ver que no, la cooperación internacional no está dispuesto a sujetarse por eso. ¿Cómo es posible? Dice, varias organizaciones lo dicen de esta manera, nosotros del 100% le va a quedar casi el 40% al gobierno y lo que mandemos el resto va a ser para la población. Y el otro 40% va a ser para que el mismo gobierno reprima al pueblo, porque este recurso lo van a utilizar para reprimir al pueblo. Entonces, al final, es como estar prácticamente en dos bandos y no estamos en disposición que la cooperación se vaya a un estado donde no rinde cuentas. Si Bukele no rinde de nuestros propios impuestos, ¿quién va a ser sujeto de vigilancia del recurso de la cooperación en el pueblo? Si al final toda la cooperación internacional también se le puede ir a los bolsillos del clan de la familia de Bukele. Entonces, yo creo que eso genera mucha preocupación y ¿sabes qué? Aquí lo que están dispuestos es mejor a trabajar el recurso para otros países. Es lamentable, pero es así. Bueno, si El Salvador ya no nos está dando espacio para trabajar, nos vamos a ir a Guatemala, nos vamos a ir a Honduras, a Nicaragua o cualquier otro país de Centroamérica. ¿Y quién pierde? El pueblo. El pueblo perdió. Entonces yo creo que la manera de Bukele de tener una acción, siempre él mide el terreno de la reacción. Y si él esperaba de que se iban a sujetar a sus condiciones con ese 30%, pues al final no les va a resultar bien, porque te diré que también dentro del reglamento de esta ley están ocurriendo muchas improvisaciones que al final para mí va a ser un desorden en cómo manejen esta situación. Bueno, perfecto. Voy a leer algunos comentarios, Ivania, para que podamos interactuar también con la
con la audiencia. Gracias a El Salvador Patria Querida por la retransmisión también de A Primera Vista hoy con licenciada Ivania Cruz. Alimena, Dios la bendiga, licenciada Ivania, a la distancia. Gracias por estar para los inocentes. Queremos justicia para todos los inocentes. Queremos ayuda, por favor. No nos dejen solos. Enrique Mejía nos manda felicitaciones y pulgar arriba, al igual que Néstor Freddy Montalvo. William Berrido, saludos. Ivania Cruz, campaña de desmitificación. El Singapur es en realidad el sin libertad, democracia, educación, salud, empleo, agricultura, comida y por supuesto sin presidente. Saludos, licenciada, le manda Cristina Gómez. Humberto Fuentes, con mucho respeto, pero sí van por el camino equivocado como oposición, dan mucha pena. Ana T. está con nosotros. Saludos, licenciada. Gracias por estar en la RR. Muchas gracias a usted, Ana T., también por su comentario. Aquí los había perdido. En agosto termina el tiempo de investigación. Si en caso lo extienden, ¿qué medidas tomarían las organizaciones y abogados defensores? ¿Habrán denuncias? ¿Y qué se puede esperar? Y David Álvarez Silva, buenos días, paisanos, saludos. Un claro retroceso en nuestro proceso democrático después de los acuerdos de paz. La lucha sigue. Buen día, Francisco, y a su invitada desde Costa Rica, nos dice David. Óscar Moreno, el malvado huye aunque nadie lo persiga. La persecución y represión política en el país de Alicia y las mil maravillas es el pan de cada día. Saludos desde Virginia, nos dice Lorena. Vilma Estrada, saludo Francisco y a la valiente abogada Ivania Cruz, valiente abogada, luchando y denunciando los derechos humanos que están siendo pisoteados por el gobierno inconstitucionalidad. Saludos a todos los salvadoreños. Coco y las focas, por favor, regresen a primaria y aprendan a escribir. Bukele a la cárcel. Exigimos libertad para nuestros hermanos presos políticos capturados arbitrariamente bajo el asqueroso régimen de excepción del gobierno inconstitucional de Bukele. Las garrapatas de los celestes se están acabando al país. Esa es la realidad nacional. Poner al país en el camino del progreso necesitará un siglo, gracias al novio de Werner. La garrapata están descuartizando al pueblo, rentean a las AFPs. Vivan ahí, Bukele, dice David Roberto Rodríguez. Ya vieron que la primera dama anda en Marruecos en un vuelo privado, $300,000 mínimo es el precio. Buenos días, gracias por el buen contenido para tratar de hacer excelentes criterios. Saludos, ya dejé mi like, dice Carlos Iván López. Gracias a los que continúan con nosotros, a los fans principales de esta mañana, David Álvarez, Ana Trujillo y ¿sería? Carlos Iván. Ellos son los que hoy quedaron en el top. ¿Algún comentario sobre los comentarios, licenciada Ivania Cruz? Bueno, gracias por estar pendiente, ¿verdad? Aquellas personas que todavía, como yo te digo, están ahí y esperan que nosotros sigamos siendo voz, ¿verdad? Y que repliquemos lo que está pasando, les da esperanza. Y al menos mientras Dios nos lo permita, pues nosotros sí lo vamos a tratar de hacer. También es importante estar pendiente de todos los casos políticos, de los defensores de derechos humanos. Creo que es la manera también de brindarles seguridad a ellos, que sus nombres obviamente no tienen que ser olvidados para resguardar incluso su seguridad y su vida. Y por otra parte también los casos del régimen de excepción. Hay que poner importancia porque estas audiencias masivas, yo sí comparto lo que Movir dice, es un genocidio lo que se viene en El Salvador. Y también algo bien importante es que existe, nos ha llegado una información a UNIDEP, y te doy la primicia, sí, es que hay una situación de que la Fiscalía está intentando lograr tener testigos para obviamente culpar a algunas personas que no han conseguido absolutamente ninguna prueba. Y si estas personas de barrios, de colonias no se prestan a ese tipo de situación, las están amenazando con ser encarceladas con el régimen de excepción.
O sea, Preocupante. eso está pasando y esa labor la está haciendo la fiscalía junto a detectives. Están llegando con un listado de personas con fotografías y digan, ustedes estas personas las conocen y digan de que van a, y dicen, no, si yo no la conozco, o si dicen, sí, vivía acá, pero no era pandillero, el pandillero era otra persona. Entonces, la fiscalía y los detectives están desesperados porque a muchas personas no les lograron conseguir pruebas y están utilizando esos métodos que pues con la fiscalía presidida por Rodolfo Delgado, eso es un modo operando de él, fabricar y crear pruebas para intentar ganar casos. Bueno, preocupante, sin duda. Sí. Y con esto sí me despido. Su opinión y cómo es que se logró la concentración por la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho en El Salvador el pasado 18 de julio en Bilbao, que nosotros tuvimos el honor de transmitir todo este evento, pero ¿cómo se logró que se unieran de diferentes nacionalidades y llegaran? Ojo, no eran un grupo de 10, 20 personas. Me asombró la cantidad de personas que estaban ubicadas en la Plaza Unámuno, en Casco Viejo, Bilbao. Cuéntenos, Ivania, ¿cómo se logra esto? Bueno, mira, fue una noticia para muchos acá impactante el hecho de lo que ocurrió con el tema de nuestro caso, que se contactaron conmigo y son salvadoreños que habían estado de público en actividades que nosotros habíamos realizado. Entonces esa conexión entre algunos salvadoreños que ya tenían más de 20 años aquí, pues hizo que tuviéramos ciertos encuentros, ¿no? De actividades, ciertos encuentros, y nosotros dijimos, debemos de tener una reunión, y ellos dijeron, sí, nosotros tenemos una reunión una vez al año, pero para contextualizar y hacer un convivio. Pues esta vez fuimos invitados, ya estando en la reunión yo dije, pues hay que tener una identidad, se llegó a un acuerdo con el nombre del comité de salvadoreñas y salvadoreños en Euskal Herria contra la dictadura de Bukele. Y aunque estamos trabajando todavía en nuestra imagen, en el logo, en la identidad, pues así comenzaron a venir otros salvadoreños nuevos también y se incorporaron. Y nosotros primero vimos a bien el comunicado que lanzamos con el 1 de junio, donde Bukele obviamente volvía a asumir el mandato, y ahí fue la noticia y muchos se preguntaron, bueno, y este comité, y aquí varios vascos, y aquí de varias nacionalidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces generamos una expectativa y había que aprovechar esa expectativa y hacer el lanzamiento público. Tuvimos una reunión, aquí hay varios salvadoreños, pero no solamente están en Bilbao, hay otros que están en otras provincias. Así que se logró tener por parte de unos compañeros que gestionaron el permiso de la plaza, la publicidad que se iba a tener con otros compas que tienen comunicaciones con ustedes, y así cuál iba a ser la tarea de cada uno para esa actividad. Y las invitaciones, pues como te menciono, el estar aquí, pues ha hecho que tengamos varias conexiones y se mandaron en diferentes grupos. Ahí llegaron palestinos, gente argentina, gente de Centroamérica, de Colombia, de Marruecos, etcétera, y la mayoría vascos también. Incluso llegaron vascos que conocieron El Salvador en el tiempo de la guerra, que conocen de nuestra historia y que ahí han habido mucha aportación y mucho pendiente de la situación de nuestro país. Así que fue una actividad con todo éxito, tú lo has mencionado, una gran cantidad de personas reunidas en la plaza y sobre todo la gente que iba pasando, y se repartió el comunicado, se repartió lo que se leyó para que la gente se fuera informando. Así que considero que esas actividades también por nuestra parte van a seguir y nos está permitiendo que la gente se pregunte ¿y esto por qué está pasando en El Salvador? Hay gente aquí en Bilbao en esta época turista de todas las partes del mundo, y algunos sorprendidos con el tema de Bukele y otros ya conscientes con la situación de Bukele. Nos encontramos de todo un poco, pero creo que ese lanzamiento público fue un éxito y vamos a seguir en ese camino también, Bueno, de perfecto, trabajo. Perfecto. Ivania, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de poder aclarar algunos puntos y también tener información que ustedes manejan. Ivania Cruz, abrazo en la distancia, fuerza, éxitos, y estamos como siempre para poder ayudar en lo que sea necesario. Muchas gracias, Ivania.
Gracias, Francisco. Un saludo también y a aquellos que estuvieron pendientes de la entrevista también. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en A Primera Vista en la entrevista con Francisco Gómez. En streaming, hoy se repite a las 7 de la noche esta plática con Ivania Cruz. Viene La Máquina del Tiempo con Fran Durán. Muchas gracias por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez. Continúen con Radio LaRR.com. Siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.